El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Pasa la voz, programa radial del CEPAS, Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos, donde convergen distintas voces y experiencias para hablar sobre el papel de la educación y la pedagogía en la construcción de paz. Pasa la voz. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Les habla Andrés Fonseca, profesor de la Facultad de Bellas Artes y también integrante del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos. Estamos muy contentos de iniciar esta nueva temporada de Pasa la Voz con una serie de programas muy interesantes, cada vez más nutrida la parrilla de programación. Hoy iniciaremos una conversación con el músico y activista social que ha trabajado mucho los temas de construcción de paz, César López, el cual también va a tener una participación hoy muy importante aquí en la Universidad Pedagógica a las 4 de la tarde en la biblioteca, donde va a hacer un concierto y donde va a también recibir su mención de grado honoris causa como licenciado en música. Y es para nosotros como una bella oportunidad para iniciar este programa del CEPAS, que como les contábamos en ocasiones pasadas, pues cada vez se está nutriendo de nuevas líneas, de nuevas estrategias, nuevos proyectos que se están desarrollando. Y también quisiera contarles algo también muy importante, que el día de este semestre también vamos a estar realizando acá en la Universidad Pedagógica un curso de narrativas sonoras para la paz, donde hicimos un proyecto con la unidad de víctimas y está ofrecido para personas que han sido víctimas del conflicto armado en Bogotá. Este curso se realizará entre septiembre y noviembre, así que muy pendientes de la convocatoria que está próximo a lanzarse para que se puedan inscribir y poder participar de un programa que va a estar muy potente. Y también vamos a buscar que esos contenidos que se produzcan en este curso de narrativas sonoras para la paz pueda ser transmitida también por la Pedagógica Radio. Entonces estamos muy contentos y bueno, también quisiera contarles algunos programas que vienen también para este semestre. Vamos también a hablar con la experiencia pedagógica de la cátedra Colectivo 82. Otros proyectos que vamos a transmitir también son los territorios de paz, que el caso del Cañón del Melcocho y el Cauca, también viene eso. Hablaremos también en otros programas para hacer un balance sobre esta década de implementación de la Cátedra de Paz, el Observatorio de Paramilitarismo y Violencia Urbana, que también se está constituyendo aquí en la Universidad Pedagógica. Y ha sido también un placer también tener a muchos de nuestros integrantes del CEPAS aquí en Pasa la Voz para compartir un poco sus proyectos, otros proyectos donde vamos a estar hablando sobre Palestina, sobre el Festival de Artes Escénicas en Memoria y la Paz, que también se va a realizar acá en la Universidad Pedagógica. Bueno, y sobre todo muchas iniciativas que se están desplegando y que quiero pues que la comunidad universitaria reconozca pues este esfuerzo que se está haciendo por parte de los profesores de un grupo interdisciplinario muy interesante y que nos escuchen los miércoles a las 9 de la mañana aquí en Pasa la Voz. A mi lado camina la esperanza, la
madrugada avanza sin prisa, sin pausa. Intentaron callarme y cortar mis alas y dinamitar mis ganas de seguir. Yo conozco a gente que se ha enfrentado a los dolores más bravos y que nunca se rindió. Y recuerdo a tantos que no callaron, ya se fueron, ya volaron, pero son mi inspiración. Solo gratitud, porque supe creer en mí cuando en mí nadie más creyó. Cuando una puerta se cerró, toqué y toqué hasta que se abrió, con un amor que un día se fue, y aunque creí morir un día también sanó. Y cuando no había que comer, la frente en alto, una nueva canción. Solo gratitud, solo gratitud. Hoy te pido, por duro que sea el camino, le sonrías al destino sin dejar de caminar. Bueno, siguiendo aquí con Pasa la Voz, estamos muy contentos y una alegría tenerte como invitado, César, aquí en el programa, así que bienvenido a conversar un poco sobre tu experiencia y tu trayectoria también. Gracias, compañero, por recibirme aquí en la emisora. También muy contento de poder compartir un poco de estas reflexiones que nos ha dejado el camino de la música al servicio de causas y de preguntas sociales. César, tengo mucha inquietud y mucha curiosidad. Ahorita hablaba con un profesor que me encontraba acá en los pasillos de la universidad sobre tu relación con la universidad pedagógica, cómo ha sido, y me gustaría un poco que ese fuera como el detonante para empezar a hablar de estos temas contigo. Sí, yo entré a la Universidad Pedagógica en 1991. Apenas terminé mi bachillerato, empecé a hacer mi carrera, mi licenciatura en Pedagogía Musical, y me retiré iniciando mi quinto semestre. Ese retiro tuvo que ver con la muerte de mi padre, también con cosas que tienen que ver con la vida laboral, pero siempre conectado y agradecido con la certeza de que aquí, en este espacio, se habían sembrado en mí como las certezas más grandes de lo que debía ser el ejercicio de un artista en un país como el nuestro. Y siempre he querido como enaltecer eso. Hoy venía justamente acordándome de Luis Carlos, por ejemplo. Luis Carlos era un compañero mío ahí en el Nogal, y Luis Carlos cantaba las misas en el cementerio central los domingos, y algunas veces pude verlo en acción, y se subía a cantar en los buses ahí en la 11 y un buen rato. Y me acuerdo mucho que conversaciones con Luis Carlos dan inicio a un proyecto como Los Invisibles Invencibles, que yo hice en el 2002 sobre el proceso y el papel de los artistas en el servicio público. O alguna vez que cerramos la calle 78 para recoger panales de huevos para insonorizar los salones de la facultad. Y después, años después, termino yo creando un proyecto que se llamaba La Resistencia, que estaba muy inspirado en ese acto. Así que como esa trazabilidad de las resistencias, de las luchas, ya estaba impregnando pues la forma en que hacía mi trabajo. Qué bueno conocer esas experiencias iniciales, y también pues es un placer también poder conocer en una universidad que forma educadores, ese papel que tiene la educación y que tiene el arte también para tocar pues el corazón de las personas y aumentar también, como tú lo has mencionado en otras entrevistas, como la conciencia
de la población que es tan importante. Siempre me gustaría también conocer, como recuerdas algún momento en esas experiencias que tuviste también, ese punto de inflexión para meterte como en esos temas de paz, ¿cuál fue? Siempre me gustaría conocer eso. Sí, pues mira que hoy es un día bien particular por una cosa muy profunda para mí, y es que cuando yo tenía 6 años de edad, mi hermana fue detenida y torturada en las caballerizas del Cantón Norte por el gobierno de Turbay. Y ese episodio, pues por supuesto, marca la vida de toda esta familia. Y yo crecí con una idea sobre lo que era la familia Turbay. Luego, ya en mis años de músico, tocando en una banda que se llamaba Poligamia en 1990, mi compañero de grupo era Juan Gabriel Turbay, que era de esa familia. Luego, pasando los años, yo empiezo también a hacer conciertos en los que apoyábamos la Fundación Solidaridad por Colombia, en fin. Y nos atraviesa eso profundamente, ¿no? La realidad del país a unos y a otros. Y es ahí donde se gesta, digamos, mi necesidad de empezar a hacer algún tipo de activismo, de respuesta desde el oficio musical. Y eso yo creo que ha sido mi trabajo en los 30 años anteriores, ha sido preguntarme cuál es ese poder que se le puede realmente atribuir a las artes, a la música, en momentos y en circunstancias como las que el país enfrenta permanentemente. Y afortunadamente yo creo que hemos sido cada vez más músicos en distintos géneros, en las resistencias rurales, en los procesos comunitarios, donde vamos dejando una trazabilidad de unas memorias, de unos cantos que no solo guardan los episodios más significativos de cómo las comunidades se han organizado, sino que también plantean escenarios de salida que sirven a sí mismos a otros procesos de resistencia en otras partes del país y del mundo. Sí, eso que dices es muy cierto, y yo que llevo acá ya unos años acá en la Universidad Pedagógica y que he tenido la posibilidad de trabajar en otras universidades, veo que acá en la universidad muchos de los estudiantes también, además de hacer su carrera, también se comprometen como con experiencias colectivas, donde hay como unos principios de autoorganización, de hacer cosas, están que en una murga, ¿cierto? Están como en proyectos colectivos que también van nutriendo también la formación de ellos, y eso me parece como una cualidad importante de esta universidad. Esa es una conversación bellísima, porque el profe Crisanto, con el que hemos estado conversando mucho, es una de las cosas que destaca como de las principales del estudiante de la Universidad Pedagógica. Es un estudiante que aprende a resolver en contexto. Es un estudiante que aprende con su creatividad a compensar también obstáculos o carencias. Es un estudiante que tiene por su vocación interior una capacidad de unir, de crear en colectivo. Y eso yo creo que es lo que homenajeamos tanto de esta universidad, a pesar obviamente de las dificultades, pero es que genera unos procesos de formación demasiado robustos, profundos, sólidos, que son seres humanos que le hacen muy bien a la humanidad. César, también tengo mucha curiosidad de cómo estamos acá en la Pedagógica. ¿Hay algunas iniciativas que tú has hecho que se relacionan mucho con las pedagogías también para la paz, y algunas acciones que se han vuelto como muy emblemáticas acá en la historia del país? Me gustaría un poco, para la audiencia y quienes no conocen estas experiencias, poder como contextualizarlas. Sí, por ejemplo, nosotros, claro, cuando yo salgo de la universidad y muere mi papá, yo me dediqué a visitar con una guitarra que yo tocaba clínicas psiquiátricas, instituciones, cárceles. Yo estaba girando sobre una pregunta que tenía por la ausencia. Y eso termina convirtiéndose en una cosa que yo llamé el Batallón Artístico de Reacción Inmediata. Era un grupo de artistas con los que salíamos a cantar cuando pasaban cosas en Bogotá,
explosiones, atentados, violencias contra niñas, niños, en fin. Ese canto colectivo que hacíamos con un pequeño grupo de artistas cuando oíamos en la radio acaba de pasar tal cosa y nos íbamos al punto a cantar, termina dando origen a esa escopetarra que fue cuando llegamos al estallido del Carromba del Club del Nogal y un soldado me quiebra mi guitarra con su fusil, pues yo le respondo creando un instrumento que tenía forma de fusil o que es un fusil convertido en una guitarra. Esa guitarra a su vez da origen a una cantidad de caminos que se materializan en un proyecto que llamamos el 24-0 y es cómo logramos reducir los homicidios, la tasa de homicidios, generando nuevas sensibilidades sobre el valor de la vida. Y entonces cada 2 de octubre, Día Mundial de la No Violencia, nos salíamos durante 10 años a cantar por 24 horas haciendo pedagogía sobre el valor, el cuidado de la vida, la seguridad, digamos la reflexión sobre lo que era construir niños y niñas que se sienten seguros de lo que son, de lo que saben, de lo que aman. Y esa cosa nos empieza a llevar por muchos caminos del país. Y llevamos ya 8 años construyendo, por ejemplo, la Memoria Sonora para la Paz, que son estudios de grabación que se trasladan a los territorios a grabar las experiencias de resistencia. El Banco Nacional de Instrumentos Musicales, que consiste en obtener instrumentos que están en desuso o que la gente los tiene guardados para redistribuirlos y ponerlos en manos de semilleros, de colectivos en todo el país. Y una cosa tras otra nos ha ido dando como la pista de cuál es realmente el papel de este artista en un mundo como el nuestro. Yo creo que el artista debe provocar, ¿no? debe insinuar un amanecer distinto, debe ser un servidor público, el artista debe ser una ofrenda para la generación siguiente y en eso estamos. Yo creo que de eso se ha tratado mi camino. Qué alegría, César, esas experiencias y qué bueno que aquí en la universidad se conozcan y también que inspiren más a otros. Siempre me parece eso parte de lo que hace un maestro, es como inspirar también a una nueva generación, de ver otras maneras de relacionarse con el mundo, de componer también con sus dolores, de tramitar un poco toda esa energía también que se va acumulando, que es tan fuerte a veces y que el país como que nos llama mucho como maestros a buscar como maneras de darle lugar y cauce como a toda esa indignación que a veces nos cuestan muchas noticias, muchas realidades y creo que la música y tú y esas iniciativas que cuentan son pues cosas importantes y algo que también yo veía hace unos años aquí cuando hubo el estallido social, el papel de la música para mí marca como un punto de inflexión muy grande a lo que yo veía en las movilizaciones sociales. Incluso yo con algunos amigos también estuvimos como mapeando un poquito como todos esos paisajes sonoros que se estaban dando en la ciudad y ahí sacamos como un corto muy pequeño que se llamó Casero Beat, que era como mirando porque pues estaban en la 60 la Sinfónica tocando, estaban las batucadas y era una movilización llena de mucha alegría, de mucha música y que la Sound System, la música electrónica, había mucha diversidad y para mí eso era como participante de las movilizaciones como algo que yo no había visto en Colombia. ¿Tú cómo sentiste eso y cómo lo viviste? Es muy, muy impresionante lo que pasó a nivel artístico durante el estallido social porque además esa acupuntura cultural que sucedió durante esos meses que aún sigue siendo referente y que tiene impacto aún en nuestros días, tenían cada uno una misión distinta. Entonces había, por supuesto, ejercicios como las batucadas que alentaban la marcha, que alentaban el camino. Había un rap permanentemente naciendo con denuncia que dejaba testimonio de datos precisos de eventos que habían generado algún tipo de daño o homicidio. Había unos cantos que ayudaban a juntar a las personas un poco en la esperanza y cada quien desde su orilla artística lograba acompañar emocionalmente el momento colectivo. Y hay que decirlo, cada una de esas expresiones artísticas estaba en un estado de reflexión y también podemos hablar de fanzines, de murales, de graffiti, de cortos.
¿Qué miedo nos acompañaba durante ese proceso? Era que toda esa explosión, además creativa, que se retroalimentaba en las noches cuando llegaban los mensajes de WhatsApp, las imágenes, fuera a perder no solo su fuerza, sino su vigencia cuando terminara ese estallido. Y la gran y hermosa sorpresa es que sí, aunque efectivamente cuando termina todo hay un silencio, realmente la cantidad de colectivos que nacieron y que hoy se sostienen activos es muy grande. Grupos de música, repertorios, asociaciones, pequeños cineclubes, cosas que el mismo estallido produjo que hoy dan cuenta, pues, obviamente del papel que las artes están dispuestas a jugar en este nuevo camino del país. Bueno, para mediar un poco esta conversación, sería muy, muy importante también presentar algunas canciones de tu repertorio, y me gustaría que introdujéramos esta canción que también titula también este programa, que se llama Hasta que amemos la vida, que nos cuentes un poquito y la presentes y la compartas hacia el público. Muchas gracias. Pues esta canción tiene un extraño origen, porque en realidad yo comienzo a trabajar en esta canción en el 2015. Fui invitado a participar en una conmemoración de una masacre en la guerra de Bosnia. Y en Sarajevo se conmemoraban los 20 años de la masacre de Srebrenica, 8.000 y pico de personas asesinadas en un día. Y el ejercicio que se hizo en ese momento en Barcelona fue tener las 8.300 tarjetas con los nombres de las personas e irlas nombrando una tras otra. Allí también hicieron presencia artistas que estuvieron en ese momento, en el 95, allí en Sarajevo, y yo pude recopilar una cantidad de anécdotas sobre lo que el gremio de las artes había hecho en ese momento. Y puntualmente recuerdo aquí tres. Una es los artistas plásticos que encontraban los orificios de los misiles que caían, dejaban un orificio central y unas esquirlas en círculo alrededor, las pintaron de rojo y eso se llamó popularmente las rosas de Sarajevo. El chelista Vedran Smailovic, cuando bombardean la Biblioteca Nacional, mueren 21 personas, decide salir 21 días a tocar sobre las ruinas con su violonchelo. Un grupo, un colectivo que mantenía abierta una galería de arte diciendo: nuestra misión es mantenerle a la gente una ventana hacia una estética que le traiga esperanza. Y entonces me quedé mucho con eso que había visto allí y quise hacer una canción que recogiera nombres de situaciones y de momentos del país, desde Guadalupe Salcedo hasta Dylan Cruz. Y ese es el resultado, es esta canción, que originalmente, debo confesar, se iba a llamar Hasta que esta mierda cambie. Ese era el nombre que yo le había puesto porque, por supuesto, venía cargado de una rabia muy alta. Pero ya cuando estaba en el estudio mirando la letra, esa mierda de la que yo hablo es mi país, y yo no puedo estar planteando como artista tampoco el maltrato a mi lugar, que es el que pretendo cambiar también con mi trabajo. Entonces se vuelve un título que para mí es muy inspirador y es como plantear un norte, un horizonte, una utopía, ¿no? Un país que algún día ame la vida en todas sus formas, respete la vida, y nace esta canción que se llama así, Hasta que amemos la vida. Cuero, Temístocles Machado, Bernardo Jaramillo, Álvaro Gómez Hurtado, Yamile Guerra, José Antequera, Rodrigo Lara Bonilla, de la Patria Orlando Sierra, Jaime Garzón, María del Pilar Hurtado,
Diego Felipe Becerra y Dylan Cruz marchando desarmado, Manuel Cepeda, Luis Carlos Galán, Eduardo Maña Mendoza, Diana Turbay. Si nos quedamos callados nos matan, y si hablamos también. Dijo Cristina Bautista antes de caer, como Mario Calderón, como Elsa Alvarado, como Pardo Leal, como Carlos Pizarro. Volveré a callar, volveré a llorar. Volverá a indignarme esta realidad. Y entonces volveré a pararme, volveré a salir, a marchar, a exigir con el alma encendida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida. Y 8 niños bombardeados en el Caquetá. Y la Guardia Indígena perdió a Nelly Bernal, Alexander Parra y Dimar Torres, más de 300 firmantes de la paz, Gilberto Echeverry, Guillermo Gaviria y 11 diputados en manos de la guerrilla, Alfonso Reyes Echandi y sin olvido Cristina Guarín, y los falsos positivos sumaron más de 10,000. Mateo y Margarita, Natalia y Rodrigo, don Guillermo Cano y con él el periodismo digno, Guadalupe Salcedo, Jorge Eliezer Gaitán y más de 6,000 almas de la UP que ya no están. Nombrar y nunca olvidar, siempre abrazar y querer. Duele la escombrera, la escuela General Santander. Hay que encontrar la verdad, hay que buscar la salida. Hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos la vida, hasta que amemos. Escuchas las voces y sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Transmitiendo para ti desde Bogotá, Colombia. Somos la Pedagógica Radio. Seguimos conversando aquí en el programa Pasa la Voz del Centro de Educación para la Paz con César López, con el cual hemos venido hablando sobre ese papel que tiene la música también en la construcción de paz, algunas experiencias pedagógicas que se ha impulsado dentro de su activismo, que son muy memorables y que valdría la pena conocer más. Y bueno, también me parece importante, César, hablar contigo un poco sobre esto de la formación del músico
en este país y también en estos contextos que merece como una reflexión, teniendo pues no solo pues tanta diversidad de música en nuestro país, sino también por las diferentes maneras de acercarse también al hecho musical que me parecen importantes de que en una universidad pedagógica se sigan impulsando como nuevas maneras para poder que cuando los estudiantes que mal o bien salen de sus territorios y entran en contacto con otras comunidades puedan tener como un repertorio mucho más amplio, recursivo de trabajo. Y lo digo yo también por pedagogo y como artista también. Una vez estuve en Puerto Carreño y me fui, diseñé unos programas para trabajar artes visuales con comunidades indígenas, y cuando llegué todo me cambió porque era otra conversación, otros tiempos, otros ritmos, otra cosa que me llevó como a dejar eso que sabía en otro lugar y entrar en contacto con la comunidad y tener otro acercamiento también con ellos. Y con la música me parece que es algo muy útil porque he visto también cómo aprenden también en las comunidades y los músicos acá en el país. De acuerdo, aquí hay una conversación muy larga y muy interesante porque, digamos, no hay una actividad humana, absolutamente ninguna, que no tenga en su trazabilidad una experiencia pedagógica, un maestro, una maestra, un aprendizaje, una experiencia que se transmitió. Aquí mismo en esta sala está llena de esto. Y yo creo que el artista es un maestro. Y cuando yo entré a la pedagógica, la profe el primer día nos dijo: si ustedes creyeron que vinieron aquí a estudiar música, a salir músicos, se equivocaron y devuélvanse. Ustedes vinieron aquí a ser maestros de música y maestros de los de verdad, de botas, overol, de palustre, dijo. Y yo creo que ella lo decía con pleno conocimiento de que aquí necesitamos una generación de artistas que se unten. Y que se unten significa que entiendan las profundidades de las lógicas, no solo musicales, ¿cierto? El do, re, mi, el acorde, sino cómo funciona desde lo más técnico hasta lo más espiritual cada una de nuestras comunidades. Y en ese sentido podemos ser facilitadores de procesos mucho más efectivos y útiles para la comunidad. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos a puertas de iniciar un camino con unos instrumentos hacia el Baupés y la Universidad Pedagógica, que tiene un programa de enviar estudiantes a hacer lo que en la medicina llamábamos el rural. Van a estar allí también durante varios años acompañando procesos y aprendiendo, porque de eso se trata, ¿no? El maestro es ese que abre la puerta, no es el dueño de las llaves, no es el dueño del conocimiento, no es el dueño del salón. Es si acaso uno que susurra una especie de intención para seducir a quien quiere cruzar un portal con una información distinta para su propia vida. Y a mí siempre giro sobre una frase, y es una ecuación que planteaba Claudio Naranjo, y es: sanar al mundo será llevando al mayor número de personas posible, lo más rápidamente posible, al nivel más alto de conciencia posible. Y esa ecuación no puede ser pensada sin maestras y maestros, sin guías, sin seres humanos encendidos de forma tal que quieren testear las alas antes de que alguien intente volar, que quieran abrir los caminos. Y en ese sentido, yo creo que el artista, que es sobre todo un ser que trata de pintar el futuro, de pintar caminos, y el artista maestro, el artista pedagogo, tiene un papel fundamental. Y en un país donde las emociones están desbordadas, la rabia, el odio, la desesperanza, creo que tenemos mucho que hacer, no solamente desde el nivel del conocimiento puro y duro técnico, sino desde abrir la puerta a otros lenguajes, a otras maneras de hablar, a otras maneras de escuchar, a otras maneras de sentir. Y es, yo creo, en estos salones donde eso se está cocinando. Qué alegría esa reflexión. Y también otra reflexión que me gustaría tener contigo tiene que ver con lo del viaje también
en la formación de las personas, tan importante que es para muchos estudiantes también entrar en contacto con otras culturas, otras formas de hacer las cosas, como que inspira mucho y estar en el lugar, en el ambiente, en el río, alimentándose con lo que se alimentan las personas. Ese encuentro con maestros en nuestros territorios, he visto que también dentro de acá del actual gobierno pues ha habido varias iniciativas que están buscando pues valorar un poco esa riqueza de los saberes musicales que hay en el territorio, pero también mirar cómo se pueden generar escuelas y fortalecer esa educación propia y esa transmisión de ellos hacia los más jóvenes. Y es una cosa que un estudiante que vea un poco eso y que se pueda involucrar en esos procesos, me parece que es un granito de arena que se está haciendo, que me parece importante. Y también me gustaría que nos compartieras un poco de esas experiencias de tu viaje por el país, de pronto algunas experiencias de cómo has visto cómo es la música, puede pues tocar el alma de las personas o puede llevarlos a tomar decisiones y rumbos diferentes en su vida, esas decisiones. En Buenos Aires, Cauca, por ejemplo, estaban dispuestos ya unos presupuestos para un acueducto y unas cosas hace muchos años. Y la gente decía, nosotros siempre hemos vivido sin agua. Nosotros queremos más bien esa plata para comprar uniformes, vestidos para el teatro, instrumentos musicales. Y aunque obviamente era simplemente una manera de decirlo, lo que estaban poniendo en escena es para el corazón de la comunidad. También es importante lo que significa la expresión más profunda del ser. Y es que se tiene esa idea de que a los territorios, sobre todo a los más apartados, lo que hay que darles o lo que están necesitando es dotaciones, cemento, maquinaria, puentes. Y resulta que es al contrario, es de allí de donde proviene una cantidad de sabiduría profunda, no solo sobre las formas y el sentido de la vida, sino también sobre las preguntas importantes de un país con guerra, ¿no? De la reconciliación, el perdón, la resistencia. Y yo le he oído esto a dos maestros, al maestro Juan Manuel Echavarría y al maestro Jesús Abad Colorado. Siempre dicen, hemos aprendido mucho con los pies. Y esa expresión de aprender mucho con los pies hace mención a lo que tú decías ahorita. El estudiante tiene la obligación de salir a patonear el país para entenderlo, porque solo en gastarse esas suelas sentado en una esquina escuchando una manera en la que se siembra la papa, en qué momento o cuál ha sido la forma en que han resistido las violencias o cómo han transformado X o Y realidad, es que el conocimiento adquirido en las aulas tiene sentido, digamos, se sucede, digamos, la química para que ese conocimiento se vuelva una práctica que transforme. Y en este momento nosotros lo que estamos pretendiendo también es decirle a los artistas, tenemos que bajarnos de los escenarios, salirnos de los estudios e irnos a escuchar, sobre todo a escuchar, qué se está cantando, por qué se está cantando. Y ya no nos... como a los antropólogos de antes que les interesaba, oiga, ¿cómo es que tocan esta marimba? ¿No? Sino, ¿quién la toca? ¿Por qué la toca? ¿Qué transforma a él al tocar esa marimba? Y también otra cantidad de preguntas que se suscitan de procesos culturales, ¿no? ¿Cómo regresan? Eso de lo que hablamos ahorita. Hay artistas maravillosos que nos abren las puertas de sus vidas en los territorios, pero a los que no les regresa nada, ningún tipo de bienestar. Ahí podríamos entrar en la conversación sobre el extractivismo cultural, pero definitivamente nosotros necesitamos ir planteándonos como artistas o como formadores si se quiere, unos procesos más críticos sobre cómo estamos llevando a cabo el proceso de construcción de sociedad, y en eso estamos desde las artes, creo yo. Claro, es un asunto ético profundo y de profunda reciprocidad también, y que es algo que hay mucho por aprender
sobre esos temas y hay muchas canciones que hablan sobre esos temas. Recordaba una canción de una cosa es el indio y otra la antropología, hablando un poco de esos temas. Pero bueno, vamos con otra canción, César. Me gustaría ahorita que vas a hacer el concierto acá en la universidad. Hay otra canción que tenemos para hoy que también la presentaras que se llama Gratitud. Me gustaría para toda la audiencia de Pasa la Voz. Sí, efectivamente Gratitud es una canción que nace o comienzo yo a escribir en uno de las estaciones de la Cruz Roja cruzando la frontera del puente Simón Bolívar allá en Cúcuta. Ellos instalaron varios puestos cuando empezaron la migración más fuerte hace unos años. Y una mujer que venía cruzando con sus 2 hijos paró a curarse un poco las ampollas ahí en los pies. Y dijo, yo voy para el Perú, pero mientras yo tenga estos piecitos y una carretera, yo llego. Y a ella le hicimos esa canción. Yo no sé dónde estará, ojalá esté bien y en el Perú, pero lo que queríamos es decir, finalmente en un país como el nuestro, donde nos han pasado tantas cosas, hemos tenido que terminar dando gracias también por las cosas que en la vida que nos han golpeado, que nos han dado duro. Y ahí hay una gran maestría, digamos. Yo hablaba hace unos días de la maestra, del maestro dolor, de la maestra carencia, del maestro que han sido para nosotros como sociedad puntos de transformación y a ellos le hacemos esa canción. Se llama Gratitud y la cantamos con el maestro Edmar Castañeda, un arpista que vive en Estados Unidos, colombiano, y una cantante española llamada Rosana. Con ellos 2 hicimos la versión. A mi lado camina la esperanza, la madrugada avanza sin prisa, sin pausa. Intentaron callarme y cortar mis alas y dinamitar mis ganas de seguir. Yo conozco a gente que se ha enfrentado a los dolores más bravos y que nunca se rindió. Y recuerdo a tantos que no callaron, ya se fueron, ya volaron, pero son mi inspiración. Solo gratitud, porque supe creer en mí cuando en mí nadie más creyó. Cuando una puerta se cerró, toqué y toqué hasta que se abrió, con un amor que un día se fue. Y aunque creí morir, un día también sanó. Y cuando no había que comer, la frente en alto, una nueva canción. Solo gratitud. Hoy te pido, por duro que sea el camino, le sonrías al destino sin dejar de caminar. Y te digo, por honda que sea la pena, que afrontes con berraquera lo que te traiga el andar. Campesino, siembra con amor y espera, y con humildad recibe lo que la tierra le da. Y te pido, te imploro que no abandones
aunque hoy no tengas cosecha, hay que volver a sembrar. Solo gratitud, solo gratitud, porque supe creer en mí cuando en mí nadie más creyó. Cuando una puerta se cerró, toqué y toqué hasta que se abrió. Por ese amor que un día se fue, y aunque creí morir un día también sanó. Y cuando no había que comer, la frente en alto y un plato de arroz. Cuando mi hermana se enfermó, luchamos por su curación. Soy el que 7 veces se cayó y 8 veces se levantó. Solo gratitud, solo gratitud. Bueno, después de escuchar Gratitud aquí en Pasa la Voz, ya para ir finalizando ya nuestra conversación, me gustaría un poco, bueno, el concierto de hoy y que viene y la invitación para los que quieran estar en este concierto. Bueno, hoy a las 4 de la tarde ahí en la Biblioteca Central hacemos un recital, un poco en clave de paz, donde vamos a escuchar estas canciones que, por cierto, autorizo para que se escuchen aquí y en el podcast también, por supuesto. Y hacemos un homenaje a la historia del país y en una canción muy especial que nació durante el estallido social, que se llama En su nombre. En este concierto hoy recordamos a Carlos Alberto Pedraza, a Oscar Arcos, a Daniel Garzón, a Lizaida Ruiz Calderón, a Golson Granados Delgado, al Darío Betancur Echeverry, a Miguel Ángel Quiroga Gaona, a Eduardo Lofner Torres y a Cristina del Pilar Guarín Cortés. Bueno, César, es un placer haber estado contigo aquí en este programa, tenerte también acá en la universidad, en el Alma Mater, en la Universidad Pedagógica. Y bueno, siempre como dice tu canción, un sentido profundo de gratitud. La gratitud es algo tan importante. Ayer recordaba con mis estudiantes algo que a veces es cierto que Chaplin, por ejemplo, decía algo frente al primer plano y él decía que en el primer plano estaba como la tragedia, pero que cuando uno hacía el plano ya general ya se volvía cómico, decía Charles Chaplin, haciendo alusión de cómo las cosas ya como a la distancia pueden volverse... tener como otra relación con el suceso, y a veces la gratitud también es una práctica también importante en la vida de las personas, que me parece como importante eso para la vida misma y como práctica espiritual diaria, como agradecer por estar vivos, agradecer por poder compartir, por poder celebrar y por sonreír también, como dicen esa canción de la gratitud. Gracias a ustedes por este espacio y por conocernos hoy aquí, compañeros, y que sigamos en resistencia, que hay mucho por hacer. Bueno, entonces nos vamos despidiendo. Muchas gracias también a todos los que hacen posible también este espacio, a Mario Enríquez en el Control Master, en la producción sonora Yolanda Barrantes, comunicaciones Laura Chávez y en la dirección Alejandro Sepúlveda. Así que muchas gracias por haber estado en estos momentos con nosotros y nos vemos dentro de 8 días para seguir en Pasa la Voz. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. En la Pedagógica Radio estamos de regreso con toda la buena vibra y todos nuestros programas de parrilla, franjas musicales, contenidos educativos y nuevas propuestas que se integrarán a las voces y sonidos que enseñan.
Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.